Muy buenas, cojáis una vez más al canal del Duelista. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en un tutorial de arquetipo. Y el mes pasado no lo pude traer porque, bueno, debido a la situación que tenemos ahora en el canal, pues este tipo de vídeos cuesta bastante de grabar y no tenía tiempo para ello, pero he conseguido sacaros un poquito de tiempo para subiros este sobre los Yanzing. Y la verdad es que es un arquetipo bastante interesante, he tenido que investigar un poquito sobre él y demás, pero es bastante chulo y vamos a conocerlo más a fondo con este tutorial de arquetipo, curiosidades que tienen los monstruos y demás. El arquetipo está basado en monstruos Wyrm, es uno de los primeros arquetipos Wyrm que empezaron a entrar en juego en el formato de Yugi y la verdad es que tiene una mecánica bastante interesante basada en la destrucción cuando están los monstruos en campo. En cuanto a estética, el deck está basado en los dragones chinos, estos tan conocidos, suelen ser como serpientes, no tienen alas y demás, muy distintos a los occidentales, pero además tienen un trasfondo bastante interesante, ya que están basados en los hijos de Long Zeng, los hijos del gran dragón chino. Cada una de ellas representa una virtud, también representa un elemento, y la verdad es que son muy utilizados ahora mismo en la sociedad actual de China, tanto para ornamentar como para construcciones y demás, por su simbolismo. Para conocer un poquito más, bueno, vamos a ver primero los monstruos de main deck. El arquetipo también tiene monstruos de sincronía, los veremos al final. Y vamos a comenzar con los de main deck, que la verdad tenemos bastantes. El deck también posee monstruos de péndulo, pero vamos a empezar con los de efecto. El primero que vamos a conocer es Chiwen, el monstruo de nivel 1 de atributo Luz. El efecto que tiene es que cuando esta carta que controlemos es destruida por batalla o por efecto de carta y mandada al cementerio, podemos invocar especial un monstruo Yanzing desde el deck excepto un Chiwen. Esto es un efecto genérico que tienen todos los monstruos Yanzing. Cuando son destruidos mientras están en campo, nos invocan otro Yanzing. Dependiendo del Yanzing que sea, nos limita a invocar uno de su mismo nombre. A mayores, el efecto que tiene esta carta también es que cuando un monstruo o más Yanzing que controlemos son destruidos por batalla por efecto de carta y mandados al cementerio, mientras esta carta está en el cementerio, podemos invocar esta carta especial y si lo hacemos la desterramos cuando abandone el campo. Y solo podemos utilizar un Chiwen, un efecto por turno y solo uno una vez por turno. Además es muy interesante porque es el cantante del deck, entonces es el que utilizaremos para hacer las sincronías. Como dato curioso, Chiwen fue el primer monstruo en salir en Yugi como monstruo de tipo Wyrm. Entonces es un dato bastante interesante, pero a mayores dentro de la mitología china tiene muchísima importancia, ya que decían que Chiwen protegía los tejados de las casas de los incendios, y a razón de esto ahora mismo en la actualidad se utiliza en construcciones en los tejados de las casas de manera parecida a lo que son las gárgolas en Occidente o a las canaletas y estas cosas, para conducir el agua y para evitar también que se puedan incendiar los tejados de las casas. El siguiente que vamos a conocer es Pulao. Pulao está basado en Pulao, también uno de los hijos del rey dragón. El efecto que tiene como monstruo, aparte de que es un monstruo de nivel 1 de atributo viento, es el mismo de destrucción. Cuando es destruido por batalla por efecto de carta y manda al cementerio, nos invoca especial un monstruo Yanzing en posición de ataque excepto un Pulao. Además solo podemos utilizar este efecto de Pulao una vez por turno. Y además una vez por turno, durante la main phase del oponente o la battle phase, podemos inmediatamente después de que este efecto se resuelva, invocar por sincronía un monstruo de sincronía utilizando solo monstruos Yanzing que controlemos, y esto es un efecto rápido. Además la invocación por sincronía utilizando esta carta no se ve afectado por efectos de mágicas. Entonces está bastante bien porque nos ayuda a defender las sincronías, nos hace sincronía en el turno del oponente y es una carta bastante buena porque la vamos a poder invocar en turno del oponente cuando se nos rompan los Yanzing. Además, como dato curioso, Pulao dicen que le gustaba rugir, que era un dragón que le gustaba mucho rugir, por eso simboliza las tormentas y simboliza el viento. Y a razón de esto se coloca ahora en la sociedad actual en China sujetando las campanas en los campanarios. El siguiente que vamos a conocer es Hiatou. Hiatou es otro de los cantantes del deck, es de atributo oscuridad, además es nivel 2. El efecto que tiene es que cuando es destruido, ya sea por batalla o por efecto de carta, invocamos especial un monstruo Yanzing desde el deck en posición de ataque. Y además, si no controlamos otros monstruos, podemos mandar dos cartas Yanzing de nuestra mano al cementerio para invocar especial un monstruo Yanzing con 0 de ataque y un monstruo Yanzing con 0 de defensa desde el deck, pero los desterramos durante la end phase. Un efecto bastante bueno porque ahora mismo en el formato actual de Yugi nos permite hacer link, nos permite hacer sincronías, nos permite hacer un montón de cosas. Además solo podemos utilizar este efecto de Hiatou una vez por turno y solo un efecto una vez por turno. Decían que Hiatou, aparte de que tiene forma de caracol, dicen que tenía muy buen carácter pese a simbolizar la oscuridad. Un hecho bastante interesante porque sí que es cierto que tiene un primo hermano dentro del arquetipo que es también de atributo oscuridad, que es todo lo contrario. El siguiente que vamos a conocer es Bixi. Bixi está basado en Baxia o Bixi, recibe ambos nombres en la mitología china. Es un monstruo de atributo agua de nivel 2, no es cantante. El efecto que tiene, aparte del de la destrucción que ya conocemos de todos los Yanzing, es que además una vez por turno, durante la main phase o battle phase del oponente, inmediatamente después de que este efecto se resuelva, al igual que Pulao, podemos invocar por sincronía utilizando solo monstruos Yanzing que controlemos y esto es tratado como un efecto rápido.
Además, a mayores, un monstruo de sincronía que sea invocado por sincronía utilizando esta carta no se ve afectado por efectos de trampa. Entonces es el homólogo de Pulao, ya que nos defiende de cartas trampa, mientras que Pulao nos defendía de cartas mágicas. En la mitología japonesa, Vixie tenía forma de tortuga, también era uno de los hijos del rey dragón, y se decía que traía la buena suerte. Ahora mismo, en la sociedad actual china, se utiliza para fabricar estelas y además dicen que si lo frotas trae buena suerte. Por eso todas las figuras que tienen a Vixie talladas están algo desgastadas porque la gente tiende a intentar frotarlas para que les dé buena suerte en sus vidas. Después conoceremos a Bian, el Yanzing de atributo tierra, el nivel 3. El efecto que tiene, aparte de que no es cantante, y el de destrucción que tienen todos los Yanzing, es que una vez por turno, durante la main phase del oponente o su battle phase, inmediatamente después de que este efecto se resuelva, podemos invocar por sincronía monstruos utilizando solo monstruos Yanzing. Además, un monstruo de sincronía que sea invocado por sincronía utilizando esta carta no puede ser destruido por batalla, cosa que ahora mismo no es tan bueno dentro de un formato, porque sí que es cierto que todos los efectos que ahora mismo dependen de battle phase son algo pobres, teniendo en cuenta que muchas destrucciones se hacen durante la main phase, pero aún así no es mala carta. Bian representa la lealtad y es capaz de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. El siguiente que vamos a conocer es Suani. Suani es el del atributo fuego, es uno de los niveles 4. Aparte del efecto de destrucción que ya conocemos propio de todos los Yanzing, posee el mismo efecto de sincronía que vamos a hacer durante la main phase y la battle phase del oponente, de invocar por sincronía, pero lo interesante es que si es utilizado como material de sincronía, ese monstruo de sincronía gana 500 de ataque y defensa. Eso sí que es un efecto bastante bueno porque 500 de ataque y defensa es un buffo bastante consistente, además teniendo en cuenta que muchos de los boss monster que tiene el deck de sincronía son bastante potentes, entonces es una carta bastante útil en las builds actuales. Suani, como además vemos en el artwork de la carta, tenía forma de león y decían que le gustaba mucho fumar. Se ponía en los incenciarios y se representa ahora en los incenciarios, y además también por su buena posición como uno de los hermanos dragón se convirtió en uno de los leones de Buda. Hoy en día se utiliza en los templos para los incenciarios y demás, se suelen tallar a Suani en ellos. El último monstruo de efecto que vamos a ver del arquetipo es Taotie. Taotie, como ya os he dicho, era el primo hermano homólogo antagónico a Yatou, ya que este Taotie lo que representaba era la codicia. Además era representado con una forma bastante extraña, porque solía tener cara de humano, pero sí que es cierto que tenía varios brazos, tenía los ojos debajo de los brazos, tenía un aspecto bastante extravagante. El efecto que tiene es que mientras controlemos esta carta y sea destruida por batalla de efecto de carta, podemos invocar especial un Yanzing desde el deck en posición de defensa. Además solo podemos utilizar este efecto de Taotie una vez por turno, y una vez por turno durante la main phase o la battle phase del oponente, después de que este efecto se resuelva, invocamos por sincronía utilizando solo monstruos Yanzing, como efecto rápido. Además, la posición de los monstruos de sincronía en el campo que hayan sido invocados utilizando esta carta como material no puede ser cambiada. Esto implica que no nos pueden robar ese monstruo de sincronía, y es un efecto muy bueno actualmente por cartas como Borreload Dragon, ya que Borreload Dragon nos suele quitar bastantes monstruos importantes y se suele utilizar para ello. Y con este Taotie evitamos que le cojan el control a uno de nuestros boss monster y que lo mantengamos en campo. Los siguientes que vamos a conocer son los dos monstruos de péndulo. Los dos monstruos de péndulo pertenecen tanto al arquetipo de Yanzing como al arquetipo Zefra. Pasa lo mismo que como en el arquetipo de Shadow, ya que pertenecen al Duel Terminal estos monstruos, en cuanto a historia. Y sí que es cierto que son monstruos de péndulo que se pueden jugar dentro de un deck Zefra, pero aún así son bastante útiles dentro de un deck de Yanzing. Las escalas que tienen son 1 y 7, los usodichos son Zefraxi y Zefraniu. Zefraxi, que es el primero que vamos a ver, es de nivel 3, es el de escala 1-1. El efecto que tiene como péndulo es el mismo que tienen todos los monstruos Zefra, es que no podemos invocar por péndulo excepto monstruos Yanzing o Zefra, y no puede ser negado este efecto. El efecto que tiene como monstruo es más interesante, es que si esta carta es invocada por péndulo o es invocada especial a la main Monster Zone, podemos seleccionar un monstruo Yanzing o un monstruo Zefra que controlemos, excepto un Zefraxi, y ese monstruo es tratado como un monstruo cantante este turno. Además podemos esta carta en el bot del deck cuando abandone el campo, y solo podemos utilizar este efecto de Zefraxi una vez por turno. Es un efecto que nos va a venir muy bien porque nos deja hacer cantante a cualquiera de los monstruos de los Yanzing, por lo cual podemos convertir incluso al Taotie, que es el más grande, en un monstruo cantante para invocar de manera más cómoda cualquiera de las sincronías. Zefraxi está basado en Fuxi, es el nombre que tenía el hermano dragón en la mitología china, es el octavo de los hijos y representa la buena vida. Y el otro péndulo que tenemos es Zefraniu. Zefraniu posee el mismo efecto de péndulo que el anterior, no podemos invocar por péndulo excepto monstruos Yanzing y Zefra y no puede ser negado. Además, el efecto que tiene como monstruo es que cuando es invocado por péndulo o es destruido por batalla o efecto de carta mientras esté en la misma Monster Zone, nos podemos añadir una carta Yanzing con una carta mágica o trampa Zefra
desde nuestro deck a nuestra mano, y solo podemos utilizar este efecto de Zefranium una vez por turno. Está muy bien esta carta y es utilizada en muchos decks péndulo que juegan Zefra, sobre todo para buscar Nine Pillars, ya que es una de las mejores cartas trampa que tiene el arquetipo de Jund-Think, porque es una negación muy buena. Aún así es un monstruo muy bueno y muy útil tanto en un deck de péndulo como en este deck de Jund-Think, y por eso lo veremos en la build que se juega bastante. Zefranium era el hijo mayor de los hermanos dragón y además decían que le gustaba muchísimo la música, por eso se representaba sobre todo su cabeza encima de los laúdes. Esto sería lo referente a los monstruos de main deck. Ahora vamos a conocer las cartas mágicas y las cartas trampa. En cuanto a cartas mágicas, la verdad es que son poquitas, solo poseen dos, cartas trampas donde tienen más chicha. La primera, y es una de las más importantes, es Jund-Think Path, el camino del Jund-Think. El efecto que tiene es que seleccionamos 3 monstruos Jund-Think en el cementerio, los barajamos los 3 dentro del deck y después robamos 2 cartas. Y solo podemos activar un camino por turno. Es una carta muy buena porque la verdad es que es un poder de robo muy interesante con un recover muy bueno para el deck. Y además, como dato interesante, en el artwork de la carta vemos a Chiwen bajando desde el cielo. Porque en el lore de Duel Terminal, Constellar Sombre llama a los Jund-Think y los trae desde el cielo a la tierra para ayudar a los clanes a derrotar, si recuerdo bien, la plaga de los Evilsworn. Entonces es lo que representa esta carta. También representaría la leyenda que hay de los hermanos dragón, de que fueron bajados del cielo para traer la voluntad del cielo y los buenos valores a los humanos. Y la otra carta que tiene el arquetipo como carta mágica, es una carta continua, es Jund-Think Prana. El efecto que tiene es que gana los siguientes efectos basados en el número de diferentes atributos de monstruos Jund-Think en el cementerio. Si tenemos 2 o más atributos distintos, todos los monstruos Jund-Think que controlemos ganan 500 de ataque. Si tiene 3 o más, si uno o más monstruos Jund-Think que controlemos fuesen a ser destruidos por batalla por efecto de carta, podemos mandar esta carta al cementerio en su lugar. Si tenemos 4 más, el oponente no puede setear monstruos y cambiamos todos los monstruos boca arriba al oponente controle a posición de ataque. Y si tenemos 5 más, podemos mandar esta carta al cementerio para destruir todas las cartas en el campo. Un efecto bastante bueno, sobre todo porque si luego destruimos nuestros Jund-Think nos van a invocar y demás, y tenemos un turno más que de sobra. Es una carta bastante interesante. En cuanto a cartas trampa, la primera que vamos a ver es Jund-Think Brutality. Es una carta bastante interesante. El efecto que tiene es que si un monstruo Jund-Think que controlemos batalla con un monstruo del oponente durante el cálculo de daño, el ataque y la defensa de nuestro monstruo se convierten en el doble a su ataque y su defensa original durante el cálculo de daño exclusivamente, pero es destruido al final del damage. Es un efecto bastante bueno para quitarnos algún boss monster interesante o potente y demás, o para salvarnos de un apuro, pero sí que es cierto que el hecho de que se destruyan es algo peligroso. Si lo utilizamos con los monstruos del main deck, no tenemos tanto problema porque nos van a invocar bastante fácil. Después conoceremos Jund-Think Creation, es una de las cartas trampa continua. El efecto que tiene es que una vez por turno, si uno más monstruos que controlemos son destruidos por batalla por efecto de carta, podemos invocar especial un monstruo Jund-Think desde nuestro deck. Un efecto bastante bueno porque las invocaciones desde el deck, aunque ya las hagan los propios Jund-Think, nos van a ayudar más a generarnos más monstruos para sincronizar. Entonces es una muy buena carta, ya que el Jund-Think que se destruye nos invoca un Jund-Think desde el deck y esta carta nos invoca otro. Además no podemos invocar especial monstruos desde extra deck excepto monstruos de sincronía. Es un requisito un poco por culero, pero no está nada mal. La tercera carta trampa que tiene es otra carta trampa continua, es Jund-Think Unleashed. El efecto que tiene es que todos los monstruos que el oponente controlen tienen que atacar si es posible, y durante la main phase de cualquier jugador o la battle phase podemos mandar esta carta boca arriba en el campo al cementerio, desde la zona de mágicas y trampas. Inmediatamente después de que este efecto se resuelva, invocamos por sincronía, utilizando uno o más monstruos Jund-Think que controlemos como materiales. Entonces básicamente tiene un poquito el efecto que tendrían esos monstruos Jund-Think. El hecho de que obliga a todos los monstruos del oponente a atacar puede ser muy interesante, sobre todo si son monstruos muy débiles o si conseguimos que se conviertan en monstruos con 0 de ataque y demás, pero por lo general este efecto se utilizaría para triggerear los efectos de los Jund-Think para que sean destruidos. Y por último tenemos lo que es la mejor carta de Jund-Think posiblemente, y es una de las que más se juega incluso fuera de los Jund-Think, que es Nine Pillars of the Jund-Things. Nine Pillars of the Jund-Things es una carta muy útil porque es una carta de contraefecto con una negación brutal. El efecto que tiene es que cuando una mágica o trampa o un efecto de monstruo es activado y nosotros controlemos una carta Jund-Think, negamos la activación y si lo hacemos barajamos esa carta dentro del deck y después destruimos otra carta Jund-Think que controlemos. Un efecto bastante bueno. La carta representa los 9 pilares, que son los 9 hermanos dragón de la mitología china. Y también dentro del arquetipo vemos también la historia de Duel Terminal, que también está representada en el artwork, ya que vemos el árbol de la vida y a los 9 Jund-Think principales del arquetipo dando su poder al mismo. Por último vamos a conocer las sincronías del deck. La verdad son 4, son bastante buenas, incluso tienen una que está baneada porque en cierto mundial en el que los dinosaurios ganaron el mundial era una de las cartas más rotas para el mazo. Y estoy hablando ahora mismo de Denlong Fears of the Jund-Things. Es un monstruo de sincronía de nivel 5 cantante, tiene un efecto brutal y como ya os digo es una carta que tuvo que ir baneada porque en el deck de Dino Trucking Jund-Think era bestial. El efecto que tiene es que si esta carta se invoca especial nos podemos añadir una carta Jund-Think del deck a la mano. Básicamente se utilizaba para buscar Nine Pillars.
Además, una vez por turno podemos mandar un monstruo de tipo Wyrm de nuestro deck a nuestro cementerio y el nivel de esta carta se convierte en el del monstruo mandado. Y si esta carta boca arriba abandona el campo, podemos invocar especial un monstruo Jund desde nuestro deck y solo podemos invocar especial un Denlong Fears of the Jund o más por turno. Es una carta muy buena y ahora es una pena que esté baneada, pero dentro del arquetipo era brutal y fuera de él también, la verdad. Además es muy interesante porque Denlong simboliza el envío de la voluntad del cielo a los humanos, lo que os dije anteriormente. Además era un dragón protector, era conocido por ser el que protegía a la humanidad y era uno de los más importantes. El siguiente que vamos a conocer es Yazi, Evil of the Jund. Esta carta hasta no hace mucho tuvo bastante importancia en el meta, ya que se utilizaba dentro de decks de oscuridad, porque nos ayudaba con Mermer para generarnos fichas en campo y hacer link. Entonces es una carta bastante interesante. Nos pide un cantante y no más monstruos no cantantes, por lo cual es una sincronía genérica. No puede ser seleccionado por efectos de carta del oponente y solo podemos utilizar uno de los siguientes efectos de Yazi, Evil of the Jund una vez por turno. Podemos seleccionar un monstruo Jund que controlemos y una carta del oponente controle y destruirlas, cosa que nos viene muy bien con los efectos de los Jund, porque podríamos romper uno y luego invocar y demás, pero lo interesante es que cuando esta carta que controlemos es destruida por batalla por efecto de carta y manda al cementerio, podemos invocar especial un monstruo Wyrm desde el deck en posición de defensa. ¿Cómo funcionaba esto? Básicamente podemos incluso seleccionarle a él para ese efecto de destrucción, entonces lo que hacíamos era destruirle a él junto con otra carta, como por ejemplo lo que hace Breaksword de los Phantom Knights, y después, al ser destruido y mandado al cementerio, nos invocaba ese Mermer y ya empezábamos a generar fichas. Era un motor bastante bueno y que a día de hoy se sigue utilizando en ciertos decks, entonces es bastante interesante. Yazi representa a Yazi, también de la mitología china, y era famoso por ser un dragón agresivo. Además representaba la guerra y las armas, le gustaban muchísimo las armas y tenía mucha afinidad hacia ellas. El penúltimo monstruo que vamos a conocer es Baxia. Baxia es uno de los más importantes dentro del deck de Jund, que es una carta que se juega bastante dentro del mazo porque es muy importante. Nos pide un cantante y uno más monstruos de Wyrm no cantantes. Cuando esta carta es invocada por sincronía, podemos seleccionar cartas en el campo igual al número de monstruos con atributos diferentes Wyrm utilizados para la invocación de sincronía de esta carta y las barajamos dentro del deck. Un efecto bastante bueno porque es un removal muy consistente. A mayores, una vez por turno podemos seleccionar una carta que controlemos y un nivel 4 o inferior en nuestro cementerio, destruir esta carta en el campo y si lo hacemos invocar especial ese monstruo del cementerio. Entonces es una carta bastante buena y muy importante dentro de las builds de los Jund. Representa a Baxia o Gongfu, es otro nombre que recibe en la mitología china. Y el último monstruo que vamos a conocer es el último sincronía que tiene, es el boss monster más importante, es Chao Feng, Phantom of the Jund. Es una carta bastante importante, bastante interesante y un boss monster muy bueno. Es un monstruo de 2800-2000, nos pide un cantante y no más monstruos no cantantes, bastante genérico, nivel 9, por lo cual, bueno, pues dentro de un mazo de Jund es quizás un poquito difícil de invocar. El efecto que tiene es que cuando esta carta es invocada por sincronía está en el campo, el oponente no puede activar efectos o monstruos con el mismo atributo original o atributos originales de los monstruos Jund utilizados para la invocación por sincronía de esta carta, cosa que está bastante bien porque si utilizamos todos, pues obviamente el oponente no va a poder hacer nada. Además, cuando esta carta es invocada por sincronía y es destruida por batalla o por efecto de carta y mandada al cementerio, nos podemos añadir un monstruo cantante del deck a la mano. Y una vez por turno, cuando uno más monstruos del oponente controle son destruidos por batalla o por efecto de carta, podemos invocar especial un monstruo Wyrm desde nuestro deck en posición de defensa, cuyo atributo original sea diferente al de los atributos de uno de esos monstruos destruidos en la mano o el campo. Entonces está bastante bien porque la verdad es que nos deja una invocación de un monstruo Wyrm desde el mazo, que podría ser cualquier Jund, cartas como por ejemplo ya os he dicho ese Marmar, para hacer los links y demás. Y además también está muy bien porque tiene un efecto de stun brutal. Y nada más, estos serían los monstruos Jund de sincronía y bueno, ya todos los monstruos del arquetipo. Como último dato curioso para deciros, Chao Feng es una encarnación de los pájaros, se representa como un fénix y además tenía el poder de destruir el mal. Se utiliza en los tejados como decoración para ahuyentar el mal y a los demonios para que no vengan a la casa y puedan perjudicar a la familia que vive en ella. Y nada más, esto es todo lo que os quería enseñar del arquetipo de los Jund, que espero que os haya gustado. Subiré un deck profile, no os preocupéis que tendréis una build en el canal. Se pueden hacer varias builds porque como el efecto de destrucción es bastante genérico tenemos bastante versatilidad. Se puede hacer una build con Metal Foes, se puede hacer una build pura, yo es la que os voy a traer, una pura con True Kings. Y nada más, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo dale a like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, compartidlo con quien queráis o queréis que dé paso de utilidad. Recordad que dejaremos una encuesta en la sección de comunidad de YouTube para que elijáis el próximo arquetipo. Y como siempre digo, pasaos por nuestras redes sociales y apoyar al canal en Patreon y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.